Te contaré lo que casi nadie se atreve a pronunciar, un misterio antiguo que viaja entre sombras y tronos rotos, porque en la historia de Absalón, el hijo hermoso del rey David, existe una maldición silenciosa que marcó generaciones enteras y un juramento escondido que muy pocos han entendido. Desde los cielos contemplo el polvo que levantan los reyes y los hombres, y entre todos ellos, Absalón se alza como un eco doloroso de lo que ocurre cuando la ambición intenta ocupar el lugar donde solo puede reposar el favor de Dios. Esta es una historia escrita en la arena del tiempo, una advertencia para quienes desean coronarse sin ser llamados. Y un espejo oscuro que señala cuán lejos puede llegar el corazón humano cuando olvida la senda del Mesías anunciado. Yo, narrador celestial, te revelo ahora lo que en los días del rey David comenzó como un susurro, pero se convirtió en un rugido que estremeció a Israel. Porque Absalón no nació como un hijo rebelde, nació como una promesa, como un príncipe que cargaba en su porte una belleza casi profética, una gracia que muchos confundieron con autoridad divina. Y sin embargo, bajo esa apariencia resplandeciente se escondía una grieta, un fuego silencioso que, sin la disciplina del Espíritu, lo llevaría a desafiar incluso al hombre conforme al corazón de Dios. Mucho antes de que Absalón levantara su mano contra David, ya los cielos contemplaban con tristeza los primeros hilos de su tragedia. Su historia comenzó marcada por el dolor familiar, por heridas que crecieron entre palacio y desiertos, señalándonos que aún los ungidos, aún los reyes, aún los hijos del linaje santo, pueden caer si no vigilan su espíritu. Y en estos inicios vemos algo profundo, una sombra que anticipa la lucha entre carne y espíritu que Jesús, siglos después, vendría a exponer y redimir con su vida perfecta. Absalón creció contemplando la grandeza de su padre, escuchando historias de gigante derrotados, montes temblando y victorias concedidas por el Altísimo. Creció rodeado de honores, sirvientes y riquezas, pero también rodeado de silencios densos y decisiones duras que partían en dos el corazón del rey. Porque David, aunque amado por Dios, cometía errores, y uno de esos errores fue dejar que heridas familiares se fermentaran hasta convertirse en rencor. Allí, en ese ambiente, el joven príncipe comenzó a formarse, creyendo que la justicia debía forjarse con sus propias manos. Y es allí, en esa grieta inicial, donde Jesús aparece como figura profética, porque mientras Absalón buscó tomar el trono por fuerza, el Mesías, aun siendo Rey eterno, eligió descender, servir, amar y entregar su vida. Esta historia contrasta al que quiso reinar sin obediencia y al que obedeció hasta la muerte para reinar para siempre. Pero escucha este misterio, Absalón no comenzó queriendo traicionar. Comenzó queriendo restaurar algo roto. Quien estudia su historia sin profundidad juzga su rebeldía, pero quien abre sus oídos espirituales comprende que en aquel joven ardía una mezcla peligrosa de dolor, orgullo y sed de justicia mal guiada. Y en esa mezcla, el enemigo de las almas sembró semillas que crecerían como espinos listos para estrangular un reino entero. Los días pasaban y su fama crecía. Su belleza era hablada en todo Israel, su cabello, símbolo de su fuerza, colgaba como un estandarte que absorbía miradas y susurros. Hasta los ancianos murmuraban que jamás se había visto un joven tan impresionante. Pero lo que el cielo veía no era belleza, sino una cuerda que más adelante se convertiría en la trampa que definiría su destino. Absalón comenzó a posicionarse a las puertas de la ciudad, donde la gente venía a buscar juicio. Con palabras suaves, con caricias al ego, con sonrisas bien ensayadas, conquistaba corazones heridos, alimentaba resentimientos ocultos y hacía promesas que parecía incapaz de cumplir. Así fue robando el corazón del pueblo, no con espada, sino con estrategias cuidadosamente tejidas. Su voz se volvió melodía para muchos,
pero para los cielos era el sonido de una tempestad que se acercaba sin freno. Mientras tanto, David envejecía. Sus hombros se encorvaban con el peso de los años, y aunque su espíritu seguía firme, su corazón estaba más vulnerable que nunca. Él no veía, o quizá no quería ver, que el hijo que amaba caminaba hacia una rebelión destinada a quebrar lo que el Altísimo había construido. David oraba, cantaba, adoraba, pero la tragedia ya se estaba moviendo como un viento frío alrededor del palacio. Aquí termina esta primera parte, donde el eco del conflicto apenas empieza a levantarse. Absalón está a punto de ejecutar el plan que marcará para siempre su nombre. Y tú, espectador, debes saber que lo que sigue revelará secretos que rara vez se enseñan. Momentos intensos que muestran que el corazón humano puede elevarse hasta la gloria o descender hasta la ruina dependiendo de aquello que deja gobernar en su interior. Cuando Absalón decidió que había llegado su hora, el cielo entero contuvo el aliento, porque ningún reino se derrumba de un día para otro, sino que cae primero en el corazón de quien lo desafía. Y así, el príncipe comenzó a preparar su levantamiento con una astucia que pocos podrían imaginar. No empuñó la espada de inmediato, en lugar de eso, empuñó la palabra, la simpatía y la apariencia de justicia. A las puertas de Jerusalén, día tras día, se presentaba como el salvador del pueblo, asegurando que, si él fuera juez, nadie volvería a sufrir injusticia. Era la voz dulce de la ambición, un viento suave que acariciaba, pero también un susurro que sembraba división en el reino ungido por Dios. Muchos lo miraban y veían en él la chispa de un futuro brillante, el heredero que podría traer cambios, reformas y soluciones. Y aunque las intenciones que mostraba parecían nobles, su corazón estaba ya enredado en una mezcla peligrosa de orgullo y deseo de poder. Lo que comenzó como un anhelo legítimo de justicia se transformó, lentamente, en una rebelión disfrazada. El príncipe hermoso empezaba a creer que su destino era tomar el trono no por designio divino, sino por triunfar sobre su propio padre. Así nace la tragedia en muchos hombres, cuando convierten su dolor en pretexto para la rebelión. En esta página, como prometí, debo interrumpir brevemente la narración para dirigirme a ti, televidente, porque lo que viene es profundo, revelador y jamás debería ser pasado por alto. Si este relato te está atrapando, si sientes que estas revelaciones bíblicas te están abriendo los ojos y el alma, te pido que dejes tu like y te suscribas, porque aquí hablamos de historias que casi nadie se atreve a tocar. De secretos ocultos detrás de cada personaje, de misterios que el tiempo ha cubierto pero que aún tienen poder para iluminar nuestra vida hoy. En este canal exploramos cada rincón de la Biblia, guerras, traiciones, milagros, genealogías, profecías, ángeles, reyes, mártires y enseñanzas profundas que transforman corazones. Quédate hasta el final, porque lo que sucederá con Absalón no es simplemente historia, es una advertencia viva para todos nosotros. Regreso ahora a los caminos de Jerusalén, donde el príncipe seguía fortaleciendo su conspiración. Su plan avanzaba tan sutilmente que muchos no lo veían venir, y los que lo veían callaban por temor o por conveniencia. Absalón convocó a hombres de influencia, a líderes de tribus, a aquellos que se sentían ignorados por la corte real. Les hablaba con voz baja, casi susurrando, prometiendo que en su reinado serían restaurados, valorados y escuchados. Su estrategia se extendía como raíces oscuras bajo la tierra. David, mientras tanto, seguía adorando al Señor, confiado en que su reino estaba en las manos del Altísimo, sin saber que su propio hijo estaba cavando una zanja que pronto dividiría a la nación. El punto decisivo llegó cuando Absalón pidió a su padre permiso para ir a Hebrón, diciendo que debía cumplir un voto al Señor.
Sus palabras parecían sinceras, pero el juramento que pronunciaba no era al cielo, sino a su propia ambición. Y así, bajo la apariencia de devoción, partió hacia la ciudad donde antiguamente David había sido proclamado rey. Era un gesto simbólico, profético en sentido contrario, una declaración silenciosa de que él, Absalón, se veía a sí mismo como sucesor legítimo, elegido por la multitud y no necesariamente por Dios. Allí, en Hebrón, reunió a cientos de seguidores. Los mensajeros se extendieron por toda la nación anunciando lo que muchos ya sospechaban: Absalón reina en Hebrón. Y esas palabras, cargadas de traición, cayeron sobre Israel como un trueno en día despejado. El corazón del pueblo se estremeció. Algunos celebraron, otros se llenaron de miedo. Pero todos supieron que nada volvería a ser igual. Cuando David escuchó la noticia, su rostro se oscureció con una mezcla de incredulidad y dolor profundo. El rey había enfrentado gigantes, ejércitos, traiciones externas, persecuciones y guerras. Pero nada lo preparó para enfrentarse a la rebelión de su propio hijo. El golpe fue tan devastador que sus rodillas se debilitaron y su alma sintió un desgarro silencioso. El trono que Dios le había dado estaba siendo tomado por aquel al que él había amado, alimentado y protegido. David decidió no luchar dentro de Jerusalén, no quería que su pueblo muriera por una disputa familiar. Así, con lágrimas en los ojos, huyó de la ciudad santa, acompañado por siervos leales, sacerdotes llorosos y guerreros fieles. Mientras David subía el monte de los olivos, descalzo y en señal de duelo, los cielos registraban cada uno de sus pasos. Él sabía que esta desolación no era casual, era consecuencia del pecado, consecuencia del quebranto que había entrado en su casa mucho antes de la rebelión. Y aún así, David oró. Oró pidiendo misericordia, pidiendo protección, pidiendo discernimiento. Él sabía que Dios no abandona a sus siervos, aun cuando las sombras avanzan contra ellos. Absalón, en contraste, descendía desde Hebrón con un ejército creciente, celebrando lo que creía que era su triunfo asegurado. Su corazón se elevaba cada vez más, pero el cielo observaba con gravedad, porque nadie puede desafiar el orden divino sin enfrentar su consecuencia. Y así se cierra esta segunda parte, con el padre llorando en los montes y el hijo marchando hacia Jerusalén, sin saber que su destino ya estaba sellado por la mano invisible del Altísimo. Mientras Absalón ascendía hacia Jerusalén con el entusiasmo de un ejército nuevo, los cielos temblaban con un silencio pesado. Porque no era simplemente un hijo enfrentándose a un padre, sino un hombre levantándose contra el ungido del Señor, un acto que resonaba con gravedad espiritual desde la época de Saúl hasta los días del Mesías prometido. Yo, narrador celestial, observaba cómo cada paso del príncipe rebelde dejaba huellas que no podían ser borradas fácilmente, huellas que anunciaban que la ambición, cuando crece sin freno, se convierte en una soga invisible que se cierra alrededor del propio cuello. David, desde su exilio improvisado, cruzaba el torrente de Cedrón con el corazón desgarrado. Sus guerreros más fieles marchaban junto a él, pero, aún así, su espíritu estaba abatido. Este no era un enemigo extranjero, este era el hijo que había besado de niño, el mismo que corría por los pasillos del palacio con risas que un día habían llenado de alegría al rey. Verlo ahora convertido en adversario era un dolor que ni siquiera las batallas más sangrientas habían logrado causarle. Y sin embargo, David no levantó su mano contra él. Porque, aunque las espadas del mundo se alzan sin piedad, el corazón del ungido seguía siendo un corazón de pastor, marcado por la misericordia, aun ante el colapso de su propia casa. Los ancianos de Israel se encontraban divididos.
Algunos temían que apoyar a David significara oponerse al pueblo, mientras que otros temían que apoyar a Absalón fuera oponerse a Dios. Esta confusión, este caos espiritual, era consecuencia directa de la ambición desmedida del príncipe, que había robado el corazón de muchos con palabras suaves pero con intenciones profundas. Y en esta confusión, los cielos veían un paralelismo eterno, así como Jesús sería un día abandonado por multitudes que antes lo aclamaban, David experimentaba ahora la inconstancia del corazón humano. Absalón entró en Jerusalén con celebraciones, vítores y una confianza que rozaba la arrogancia. Subió al palacio real, observó el trono de su padre y permitió que la soberbia alimentara su espíritu. No veía, o no quería ver, que su éxito era una sombra temporal, una ilusión que pronto se quebraría como arcilla en manos del juicio divino. Sus consejeros, especialmente Aitofel, hombre de gran sabiduría, pero corazón envenenado, comenzaron a planear estrategias para asegurar la victoria total. Aitofel, que antes había sido consejero de David, veía esta rebelión como una oportunidad para ejecutar sus propias venganzas internas, y su guía alimentaba en Absalón la confianza de que el reino ya era suyo. Sin embargo, Dios siempre dispone una grieta en los planes humanos. David había enviado a Husai, su amigo fiel, como infiltrado en el consejo de Absalón. Husai sabía que la única manera de salvar al rey era retrasar los planes del príncipe, sembrando duda donde antes había certeza. Y así, cuando Aitofel aconsejó un ataque rápido y decisivo contra David antes de que pudiera reorganizarse, Husai propuso lo contrario, convocar a todo Israel en una campaña masiva. Absalón, atrapado entre su ego y su inseguridad, eligió el consejo más espectacular, creyendo que una demostración de fuerza haría temblar incluso a su padre. Pero aquí reside el misterio, no fue la estrategia militar lo que cambió el destino de Absalón, sino la intervención silenciosa del cielo. Porque detrás de cada movimiento político y cada decisión humana, había un propósito divino que guiaba los acontecimientos hacia el juicio inevitable. David, mientras tanto, recuperaba fuerzas en el exilio. Sus guerreros, especialmente los valientes comandados por Joab, estaban listos para proteger al rey. El dolor había debilitado temporalmente a David, pero la presencia de Dios lo fortalecía en lo profundo, recordándole que el trono nunca le había pertenecido a él, sino al Altísimo. Días más tarde, el choque entre los ejércitos de Absalón y los hombres de David se acercaba como una tormenta. El bosque de Efraín sería testigo de una de las batallas más decisivas en la historia de Israel. Los vientos soplaban fuerte entre las ramas, como si la creación misma supiera que algo trágico estaba por ocurrir. Antes de la batalla, David dio una orden que revelaba la esencia de su corazón: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Aquellas palabras, cargadas de amor paternal, atravesaron el aire como un flechazo invisible. David no quería matar a su hijo rebelde, quería recuperarlo, restaurarlo, abrazarlo. Y aún así, el destino ya estaba sellado. Absalón, montado en una mula, avanzaba entre los árboles sin imaginar que su símbolo de gloria sería su ruina. Su cabello, ese atributo que lo había convertido en leyenda entre el pueblo, se enredó en las ramas de un gran roble. La mula siguió su camino, dejándolo suspendido entre cielo y tierra, incapaz de moverse. Allí, colgando como un fruto prohibido, el príncipe rebelde quedó atrapado sin posibilidad de escapar. Era como si la creación misma hubiera decidido sujetarlo, revelando que ningún hombre puede elevarse más alto de lo que Dios le permite. Los soldados lo encontraron, indefenso, vulnerable, atrapado en la red invisible de sus propios deseos.
Y allí termina esta historia, con el corazón del príncipe latiendo entre ramas y hojas, sin saber que su vida está a punto de apagarse, y que el juicio que tanto tiempo había ignorado ahora lo rodeaba como una sombra inevitable. Y así, mientras Absalón colgaba entre las ramas del gran roble, suspendido entre el cielo que había desafiado y la tierra que ya no quería recibirlo, el bosque entero parecía contener la respiración. Ningún viento soplaba, ninguna hoja osaba crujir. Parecía que la creación misma estaba presenciando el juicio de un corazón que había abrazado la ambición más que la obediencia, la rebelión más que la honra, la apariencia más que la verdad. En ese instante, cuando Absalón luchaba inútilmente por liberarse, su mente recorrió fugazmente los caminos que lo habían traído hasta allí, la venganza por su hermana Tamar, su expulsión, su regreso parcial, su estrategia calculada para ganar al pueblo, y su lenta caída en la soberbia. Cada recuerdo ardía en su conciencia como brasas vivas, y aunque su alma no quería admitirlo, sabía que el juicio que vivía era el fruto que él mismo había sembrado. Los soldados que lo vieron, aterrados y confundidos, no se atrevieron a matarlo. Recordaban la voz del rey David, firme y temblorosa a la vez, suplicando, por amor de mí, tratad benignamente al joven Absalón. Esa orden pesaba sobre ellos como una cadena espiritual. Ninguno podía levantar la mano contra el hijo del rey, pero tampoco podían liberarlo, porque la justicia divina parecía haber entrelazado sus cabellos en aquel árbol como si fueran raíces antiguas destinadas a sujetarlo. Entonces, uno de ellos corrió a avisar a Joab, el general veterano, hombre inflexible, curtido en guerras y leal solo a la supervivencia de Israel, no al sentimiento de un padre herido. Joab no dudó, no vaciló, no se inclinó a la misericordia. En su mente, la rebelión de Absalón había costado vidas inocentes, había humillado al rey y había puesto en peligro la estabilidad del reino. Para él, la muerte del príncipe era un acto necesario para detener un mal mayor. Joab llegó al lugar con el ceño endurecido, sin temor ni vacilación. Observó a Absalón colgando del roble, atrapado por el mismo cabello que había sido su orgullo. El general endureció aún más su corazón, pues en su visión estricta, el juicio debía ejecutarse sin demora. Tomó 3 dardos y, sin pestañear, los clavó en el corazón del príncipe. Absalón gimió, más sorprendido que aterrorizado. Su mente todavía no aceptaba que ese era su final. Luego, 10 jóvenes escuderos rodearon al hijo del rey y lo remataron. Y así cayó el príncipe que había robado el corazón del pueblo, el hombre cuya belleza y carisma parecían destinados a grandezas, pero que había permitido que su orgullo lo destruyera desde adentro. El silencio volvió a apoderarse del bosque, como si los árboles susurraran con tristeza la caída de un hijo que pudo haber sido luz, pero eligió convertirse en sombra. Cuando la noticia llegó a David, no fue la victoria ni el fin de la rebelión lo que sus oídos buscaron, sino el nombre de su hijo. ¿Está bien el joven Absalón?, preguntó con una esperanza que dolía. Y aunque el mensajero trató de suavizar la respuesta, la verdad se abrió paso como una espada al alma del rey. David se cubrió el rostro, y un lamento que resonó por generaciones salió de su pecho: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera haber muerto yo en lugar de ti». El dolor de David no era político ni militar, era el llanto de un padre que amó más allá de la traición, más allá del levantamiento, más allá de la herida. Porque, aunque Absalón lo había despreciado, David nunca había dejado de amarlo. Y aquí, desde la mirada celestial con la que narro estos acontecimientos, puedo decirte que aquel lamento no fue común. Fue un eco profético que apuntaba a un futuro aún más profundo, otro padre que vería morir a su hijo, no por rebeldía ni por orgullo, sino por amor.
David lloraba por un hijo que se perdió por su pecado. El Padre Celestial entregaría al Hijo perfecto para salvar a los pecadores. La tragedia de Absalón, entonces, aunque dolorosa, se convertiría en una sombra profética del sacrificio de Cristo. Donde Absalón murió atrapado por su vanidad, Jesús moriría atrapado por el amor. Donde Absalón cayó por su pecado, Jesús caería para levantar al mundo entero. Donde Absalón dividió al pueblo, Jesús uniría a multitudes provenientes de todas las naciones. Joab, al enterarse del lamento desgarrador del rey, se enfureció. Para él, la tristeza de David debilitaba el ánimo del ejército que había arriesgado su vida. Su visión era militar, no paternal. Él no comprendía que un trono puede recuperarse, pero un hijo perdido deja un vacío eterno. Aún así, su reprensión al rey tuvo un propósito: devolverlo al pueblo que necesitaba su liderazgo en medio del duelo nacional. David se levantó, secó sus lágrimas y se presentó ante sus soldados. Pero, aunque su semblante recobraba firmeza, su corazón estaba más quebrantado que nunca. En Jerusalén, el pueblo regresó lentamente, avergonzado, dividido, confundido. La muerte de Absalón no fue celebrada como una victoria, sino sentida como una herida colectiva. El príncipe había logrado robar el corazón del pueblo, pero no había sabido cuidarlo. Y ahora, Israel entero debía vivir con las cicatrices de aquella rebelión. Sin embargo, entre las ruinas emocionales y políticas, un nuevo mensaje celestial se escondía: el favor de Dios no se basa en apariencia, poder o carisma, sino en obediencia, humildad y verdad. Pero aún faltaba una última escena, un último misterio por revelar, un cierre profético que marcaría para siempre la historia de David, de Israel y de todos los que escuchan esta narración. Esa revelación la descubrirás en la parte final. Y ahora, te revelaré lo que pocos consideran cuando leen la trágica caída de Absalón, hijo de David. Porque más allá del cabello enredado, más allá del bosque oscuro, más allá de la lanza de Joab y del lamento desgarrado del rey, existe un misterio profundo que solo puede ser visto desde los ojos del cielo. Y es que la historia de Absalón no termina con su muerte, ni con el llanto de David, ni con el silencio que envolvió al reino después de la batalla. Su final es un espejo que Dios coloca delante de cada generación, para que nadie crea que el corazón puede salvarse a sí mismo cuando se aleja del favor divino. Tras la muerte del príncipe, el cuerpo de Absalón fue tomado con cierta vergüenza y enterrado en un hoyo profundo en el bosque, cubierto con piedras, como si intentaran ocultar para siempre la huella de su rebelión. No recibió honores reales, ni luto oficial, ni ceremonias solemnes. Fue sepultado lejos de Jerusalén, lejos del trono que quiso usurpar, lejos de los cantos y las alabanzas que antes rodeaban su nombre. Y sin embargo, mientras los hombres trataban de ocultarlo bajo la tierra, el cielo lo colocaba como una advertencia eterna. Desde lo alto, se veía no solo a un líder caído, sino a un espíritu que se había dejado seducir por sus propios reflejos, por los aplausos del pueblo, por el eco de su voz, por el peso de su cabello. Absalón, el más hermoso, se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando la belleza eclipsa la obediencia, cuando el carisma suplanta la humildad, cuando la ambición se vuelve más fuerte que el respeto por la voluntad de Dios. David, aunque recuperó su trono, jamás recuperó a su hijo. Su llanto no cesó inmediatamente. La noche posterior a la noticia, el rey se retiró solo, sin músicos, sin consejeros, sin guerreros. Y allí, en la oscuridad de su habitación, dejó que las lágrimas recorrieran su rostro. No lloraba solo a un hijo perdido, sino también a un niño que una vez corrió por los pasillos del palacio, que jugó a ser soldado, que se sentó a sus pies.
David lloraba porque había amado profundamente, y ese amor lo hacía sentir una culpa que lo aplastaba. Su alma temblaba al preguntarse si pudo haber hecho más, si pudo haber abrazado más, si pudo haber escuchado más, si pudo haber perdonado antes, si pudo haber actuado con más firmeza o más ternura. Su corazón era un campo donde la misericordia y el dolor guerreaban sin descanso. Y mientras David lloraba, el Espíritu de Dios lo observaba. No para condenarlo, sino para enseñarle que incluso los reyes ungidos pueden experimentar la consecuencia amarga de decisiones pasadas. La tragedia de Absalón fue también la cosecha de una casa que había sido sacudida por la espada tras el pecado de David con Betsabé. La promesa del profeta Natán se cumplía, la espada no se apartaría de su casa. Pero, aún así, incluso en medio de la derrota, el favor de Dios no se había retirado del rey. Su trono seguía firme, su llamado seguía vigente, su pacto seguía intacto. Porque el Señor no abandona a quienes, aun quebrantados, siguen levantándose para buscar su rostro. Pasaron los días, y el reino comenzó a estabilizarse. Las tribus regresaron lentamente al consejo del rey. Jerusalén volvió a tener comercio, cantos, vida. Pero la herida de Absalón permaneció como un recordatorio silencioso. En las noches, cuando las antorchas se apagaban y la ciudad se sumergía en una quietud profunda, David escuchaba en su alma el eco de su lamento: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón». Y en ese eco, Dios comenzó a susurrarle algo que cambiaría la manera en que el rey veía el dolor: «Así lloro yo por los hijos que se alejan de mí». David comprendió entonces que su sufrimiento era apenas una sombra diminuta del dolor que Dios experimenta cada vez que uno de sus hijos se pierde en el camino del orgullo, en el bosque de la desobediencia, en los enredos de la autosuficiencia. La historia de Absalón, por tanto, se convierte en un mensaje vivo para quienes creen que pueden levantar su propio reino sin el consejo divino. Es la voz silenciosa que advierte que el corazón humano, cuando se deja llevar por la apariencia, termina atrapado en su propia vanidad. Es la revelación de que ningún hombre, por bello, fuerte o carismático que sea, puede sostener lo que Dios no ha establecido. Y es también un recordatorio de que la rebeldía no solo destruye al rebelde, sino que hiere a los que le aman. Y ahora, querido oyente, tú que has llegado hasta el final de esta historia, quiero hablar contigo. Si esta narración te ha estremecido, si te ha revelado algo de tu vida, si te ha sacudido por dentro, te invito con respeto a que apoyes este contenido con tu me gusta y tu suscripción. Porque aquí seguimos compartiendo historias profundas de la Biblia, desenterrando misterios, revelando verdades que transforman el alma. Quédate con nosotros, porque cada video es una puerta a la sabiduría eterna, un recordatorio de que Dios aún habla, aún guía, aún restaura. Y también te invito a que comentes abajo tu reflexión, tu testimonio o tu experiencia con esta historia. Queremos leerte, queremos caminar contigo, queremos formar una comunidad que crezca en luz y verdad. Que esta frase final resuene en tu espíritu: quien se eleva por orgullo caerá sin aviso, pero quien se humilla bajo la mano de Dios se levantará con gloria eterna. Y con gratitud, te recuerdo nuevamente visitar mi canal Renacer Espiritual, donde seguimos compartiendo contenido seguro, inspirador y lleno de propósito.